Ella, una eximia bailarina clásica, fue capturada en septiembre de 1992 junto al terrorista más buscado del país, Abimael Guzmán Reynoso. Dos vidas paralelas que terminaron involucradas en graves delitos. Nuestra compañera Rosa Vallejos nos cuenta en un extraordinario y documentado informe la historia poco conocida de Maritza Garrido Leca y su matrimonio con el prófugo publicista de Vladimiro Montesinos, Saúl Mankiewicz. A inicios de la década de los años 80, arribó a nuestro país un chico delgado, melenudo y talentoso. Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, Saúl Eduardo Mankiewicz Lifshitz, argentino de ascendencia judía, llegó a Lima dispuesto a hacer fortuna. Y aunque sus primeros años en el Perú fueron complicados, esto no lo arremetió y con ingenio y buen talante incursionó en el comercio de telas. Pero sería, a decir de quienes lo conocen, su perfil creativo y su innato poder de convencimiento lo que lo lanzaría a los linderos de la publicidad, los estudios de mercado y el mundo de las encuestas. Es aquel comercial que dice, señora, todos los detergentes lavan así, en cambio el líder lava así. ¿Usted con cuál se queda? Obviamente con el líder. 1983. Tenía 18 años cuando empezó a debutar en las tablas. Nacida en el Callao, la única mujer entre 5 hermanos, Maritza Yolanda Garrido Leca Risco era el orgullo de don Miguel y doña María. Maritza ansiaba ser bailarina clásica y para eso se preparó con esmero y perseverancia durante varios años. Estas son imágenes caseras de una de las primeras presentaciones públicas de Garrido Leca Risco. Y sería en ese ambiente de ovación, flores y danza que Maritza Garrido inició el romance que la llevaría al altar, nada menos que con aquel melenudo argentino recién instalado en el país. Aquí empieza la historia en común entre uno de los hombres que conformaría con los años la maquinaria reeleccionista de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y eso es lo que pasa en los últimos 10 o 15 días, que más del 60-70% de los indecisos, que era un 17-18%, se va a la candidatura del presidente Fujimori. Y la bailarina de la Casa de la Calle 1, último reducto del líder senderista Abimael Guzmán Reynoso. Esta es la paradójica historia de Saúl Mankiewicz Lifshitz y Maritza Garrido Leca. ¿Tuvieron una relación previa de mucho tiempo? Creo que sí. Bueno, cuando en esa época coincidimos de ejercicio profesional en Datum, yo lo conocía cuando estaba de pareja con Maritza Garrido Leca. La verdad que creo que fueron un par de años, ¿no? ¿Y Maritza Garrido lo acompañaba siempre a reuniones? Se le veía por lo menos se le veía alguna vez que pasaba por Datum, ¿no? El 9 de mayo de 1984, el Teatro Segura fue sede de la graduación de un grupo de bailarinas de danza clásica. Traje celeste, coronilla y moño. Aquella noche apareció en escena la espigada figura de Maritza Garrido Leca, quien en un solo de ballet debía clausurar su preparación artística. Estas son imágenes exclusivas del que probablemente es uno de los episodios más gratos en la vida de la bailarina. Entre los invitados a la ceremonia se distingue a Mocha Graña y al desaparecido Pablo de Madalengoitia. Aquella fue su noche y bailó 2 piezas de ballet.
Al final de la graduación, felicitaciones y abrazos, el cariño de sus padres y una imagen imborrable. Maritza Garrido y Saúl Mankiewicz. Ella tenía 19 años y él 33. Y aunque el argentino aparece tímido y discreto, para entonces ya eran novios y hasta habían señalado fecha para boda. Se casarían en agosto del año siguiente. Mankiewicz ya trabajaba en una empresa encuestadora. Y fue en este periodo de ascenso en su carrera que Saúl Mankiewicz y Garrido Leca se casaron tras 2 años de noviazgo. Los invitados recuerdan que no hubo ceremonia religiosa y que el matrimonio civil se efectuó en la municipalidad de Miraflores el 2 de agosto de 1985. Según el acta matrimonial, sus testigos fueron Ricardo Fleiss-Sellermeyer, productor de televisión, y una estudiante de nombre Blanca Carrillo. Así, empezó la vida en común de la pareja Mankiewicz-Garrido-Leca. Hacia los primeros meses de convivencia, Mankiewicz-Lifshitz ya era gerente de ventas de la encuestadora Datum, en donde empezó a ganar amistades, clientes e importantes relaciones. Maritza, por su parte, cursaba el segundo año de educación en la Universidad Católica, cursos que alternaba con sus ensayos de danza. Empezó entonces también a relacionarse con poetas e intelectuales de izquierda y cambió el ballet clásico por la danza moderna, a la par que se produjeron las primeras discusiones entre la pareja, casi siempre motivadas por temas sociales y una elocuente y firme tendencia izquierdista por parte de Maritza. A menos de un año de matrimonio y para sorpresa de todos, la pareja se separó e inició las acciones legales para el divorcio, la misma que se concretó en octubre de 1991. Quiebre sentimental que marcó también los primeros vínculos de Saúl Mankiewicz con el poder. Él comienza a hacer encuestas, mediciones, sondeos, se le vincula desde el año 90 con Fujimori, es decir, que él comienza a participar juntamente con Borovio, en lo que es la asesoría, la segunda vuelta de la campaña electoral del 90, ¿no? Giovanna Peñaflor, directora de la empresa encuestadora IMACEN, conoció a Mankiewicz-Lifshitz hacia finales de los 80, antes de que el argentino dejara Datum. 12 años después, divorciado y con una imagen consolidada, Saúl Mankiewicz funda Mayéutica, empresa de estudios de mercado, imagen y opinión pública. Fue aquí, y a través del no menos conocido publicista argentino, Daniel Borovio, que empezaron los acercamientos a Alberto Fujimori. ¿En ningún momento negó la relación con Alberto Fujimori? No, con Alberto Fujimori no, incluso además era de público conocimiento, los periodistas, incluso periodistas de prensa extranjera, que alguna vez creo que le iban a hacer entrevistas, sabían que él era el que hacía las encuestas para el gobierno, ¿no? Incluso, es más, se señalaba que no publicaba las encuestas porque estaba trabajando con el gobierno, ¿no? El primer encuentro formal entre el gobierno y Mayéutica datan del año 92 y eran hechas a través del señor Borovio. Es decir, Borovio y Asociados era la empresa que jaló a la empresa Mayéutica del señor Mankiewicz, o sea, jaló a su compatriota para que pudiera hacer trabajos para el gobierno. Mankiewicz se había acercado a Fujimori y al poder tras el trono. Hay una cultura democrática muy importante que se comienza a desarrollar y a consolidar. Me siento muy optimista frente a un día como el de hoy, ¿no? A la par, en su propio espacio, Maritza Garrido dictaba clases de ballet y tenía nueva pareja. Un arquitecto llamado Carlos Inchaustegui Dégola, con quien vivía en la calle 1 de la urbanización Los Sauces, en Surquillo. Estas imágenes corresponden a uno de los ensayos de Maritza al interior de dicho inmueble y fue grabado en agosto de 1992. Un salón amplio, música de fondo y un jardín interior en la primera planta de aquel chalet donde Garrido impartía pasos de danza. En el segundo piso, sin embargo, se escondía el más buscado personaje de la década de los 80 y 90. Maritza,
sería protagonista de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. Estado civil soltera, conviviente de Carlos Inchaustegui Renteros. El 4 de abril de 1992, los policías de la DINCOTE vigilaban a Luis Alberto Arana Franco, responsable de una academia senderista en Lima, a través de la cual, y según investigaciones, recaudaba $10.000 mensuales, fondos que eran destinados a la manutención del líder senderista, Abimael Guzmán Reynoso. Aquella tarde, los hombres de inteligencia lo seguían, cuando advirtieron que se detenía en los exteriores del Teatro Marzano en Miraflores, lugar donde se le acercó otro sujeto, quien fue identificado como Zenón Vargas, coordinador nacional de Sendero Luminoso. Pero fue entonces también que apareció un tercer personaje, a quien tras varios días de averiguación, identificaron como Carlos Inchaustegui. Sin embargo, no pasarían demasiados minutos cuando apareció en el lugar de la reunión un auto color granate, conducido por una mujer joven y atractiva. Aquella conductora era nada menos que Maritza Garrido Leca. Desde aquel día, la policía centró la mira en el chalet de la calle 1 y en quienes la habitaban, Maritza y Carlos Inchaustegui, su conviviente. Pero fue al cuarto día de vigilancia policial que Maritza Garrido dejó la primera de las pistas cuando llegó hasta una de las tiendas de las Torres de San Borja y compró media docena de calzoncillos blancos, talla 40. ¿Para quién eran las truzas?, se preguntaron los agentes de la DINCOTE, si indudablemente Inchaustegui era varias tallas menos. La segunda pista dejada por la bailarina se produjo días después, cuando mientras caminaba por una calle, se detuvo junto a un buzón de desagüe y arrojó en él un papel. Cuando la policía rescató dicho retazo, descubrió que se trataba de un manuscrito redactado nada menos que por Elena Iparraguirre Reboredo, camarada mía. El cerco se cerró entonces en la bailarina y el arquitecto. 12 de septiembre de 1992. Se iniciaba la operación policial Victoria. Los agentes de la DINCOTE irrumpen en el chalet de la calle 1 y reducen a sus ocupantes. Maritza yace en el piso boca abajo, mientras Inchaustegui pide a gritos que lo maten. En la segunda planta de la casa son hallados los terroristas Laura Zambrano Padilla, María Pantoja Sánchez, Elena Iparraguirre y el líder senderista Abimael Guzmán Reynoso. El resto es el final de la pieza de la quizá más funesta danza de Garrido Leca Risco. ¿Cuál nombre y apellido completo? Maritza Yolanda Garrido Leca Risco. Maritza Yolanda, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Cuál es tu domicilio? Calle 1459. Póngase de perfil, ¿eh? ¿Cómo qué? De perfil. Perfil. 41, calle 1459. De ahí saben, de ahí no sé cómo se saben cuál es mi casa. Casa y trabajo. ¿La casa de tus padres? Esa es mi dirección electoral. ¿Cuál es la dirección? ¿Usted lo tiene por la dirección electoral? ¿Qué te pregunta? ¿Usted sigue? Marisa, contrólate y contesta. Manuel Augusto García 518. Rosedal Miraflores. Camina como si fuera normal, ¿no? Ahí y así date la vuelta. Para el otro lado. Desde su detención, Maritza Yolanda Garrido Leca ha estado detenida en los penales de Llanamayo y Socabaya y actualmente se encuentra recluida en el penal de Chorrillos, cumpliendo pena de cadena perpetua. A kilómetros de ella, en algún lugar de Argentina, se encuentra prófugo su ex esposo, Saúl Mankiewicz, para quien la Corte Superior de Justicia de Lima ha ordenado mandato de detención. Mankiewicz Lifchitz ha sido sindicado como colaborador de Vladimiro Montesinos y miembro activo en el procedimiento de captación y sometimiento de los llamados diarios Chicha. Él se encargó de llevar la idea política a un lenguaje soez y vulgar, ¿no? O sea, la basura que estaba en los titulares le correspondía en gran parte
a Bressani y la otra mitad a Saúl Mankiewicz. Pero no solo eso. Según los testimonios del ex asesor del CIN, Rafael Merino Bartet, y del capitán del ejército, Mario Ruiz Agüero, además de haber participado en la elaboración de titulares de los diarios Chicha, Mankiewicz habría coordinado activamente toda una maquinaria en favor de la reelección de Alberto Fujimori. También ha quedado acreditado de que cada vez que había reuniones del Estado Mayor, digamos, ¿no?, en donde estaban los congresistas, los ministros, toda la gente que estaba trabajando para la campaña electoral, ellos recibían charlas del señor Mankiewicz, que les daba la orientación de cómo se iba desarrollando la política en el país, y de acuerdo a lo que él les decía, tomaban decisiones en el Servicio de Inteligencia Nacional, de manera que era una persona sumamente cercana a Vladimiro Montesinos y a la campaña reeleccionista, ¿no? Para nosotros es un miembro de la organización delictiva, es una persona inteligente, un publicista, una persona culta, pero que finalmente terminó embarrado y embarrando a mucha gente, ¿no? Pero aquí no acaba todo. Vladimiro Montesinos ha dicho que Mankiewicz recibió aproximadamente $2 millones de manos del fujimorismo, tan solo por realizar los denominados focus group. El primero en mencionarlo de una manera continua y a diversos congresistas y también ante la autoridad judicial es el propio Vladimiro Montesinos, quien asegura que le costaron $2 millones y pico los trabajos de focus group que hacía la empresa mayéutica, de la cual el señor Saúl Mankiewicz era el principal responsable, y que estos dineros habrían ingresado a la cuenta personal del señor Mankiewicz y no más bien a la empresa, como nos lo refirió su socia y actual representante, la señora Leticia Vázquez Solís. Así las cosas, el argentino cogió sus maletas, vendió mayéutica y se fue del país en enero del año pasado. Para la elaboración de este reportaje, nosotros intentamos algún contacto con él, pero fue en vano. En su último domicilio, en la 9ª cuadra de la calle Peset, en San Isidro, simplemente alguien detrás del intercomunicador nos colgó la llamada. Hola, buenos días. ¿El señor Saúl Mankiewicz, por favor? ¿De parte de quién? Rosa Vallejos, periodista del programa Reportajes. ¿Cuál ha sido el delito específico de Saúl Mankiewicz? Bueno, ahí hay un peculado, evidentemente, porque esos son dinero del Estado. Es clarísimo que ese dinero, todo el dinero que hemos visto que se ha entregado a particulares, todo el dinero que manejaba Vladimiro Montesinos era dinero del Estado. Había rubros distintos que eran coimas por armas o por narcotráfico o dinero que pudiera venir de donaciones. Cada uno de esos tres han ido a distintas fuentes. Han ido a cuentas en Suiza, ha ido a parar a cuentas de Apencay, que se manejaban después por parte de Fujimori, etc. Pero el dinero que manejaba Montesinos era dinero de partidas secretas que el Ministerio de Economía, por orden de Alberto Fujimori, entregaba en dinero contante y sonante al Servicio de Inteligencia Nacional. Y ese es un dinero que tuvo una proyección alcista a partir del año 98-99, cuando ya la justificación del terrorismo había desaparecido, y sin embargo existía esta otra justificación, entre comillas, que era la de la reelección, y terminó concentrándose en 30 millones de soles mensuales. Entonces, ese dinero era del Estado. Ahora, a Saúl Mankiewicz lo espera la justicia peruana en un proceso por el cual podría ser condenado hasta 8 años de cárcel. Ella en prisión. Él, ahora prófugo. Paradójico e inverosímil destino de una bailarina que pisó en falso y que ahora danza en el encierro. Y de un publicista que tentó los linderos del poder y que hoy se oculta en algún lugar de Argentina. Terribles caminos que deparan algunos pasos de danza.